cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Buenos días, amigos y amigas de Todo Cambia. Hoy tenemos el placer de compartir este espacio con Cristina Moreno Sáez, una profesional excelente, comprometida con el acompañamiento consciente y el crecimiento personal. Cristina llega a nuestro programa desde un camino recorrido con sensibilidad, escucha y profundo respeto por los procesos humanos. Su mirada íntegra, experiencia, presencia y una forma muy cercana de estar al servicio de las personas, creando espacios donde es posible comprenderse mejor y avanzar con mayor coherencia interior. Cristina, gracias por estar ahí con nosotros, por regalarnos tu tiempo y tu saber, y por sumarte a esta tertulia de experiencias y aprendizajes que busca, programa a programa, elevar el nivel de conciencia. Esperamos que te sientas como en casa. Bienvenida a Todo Cambia. Buenos días, Cris. Buenos días y un millón de gracias por la invitación. Es un placer de verdad compartir esta mañanita aquí con vosotros. Es recíproco. Y estamos con Edgardo, profesor de ética y filosofía, coach sistémico y terapeuta de constelaciones familiares. Buenos días, Edgardo. Salvador, muy buenos días, muy buen domingo y empezar el domingo alegrándonos con la presencia de Cristina es que es algo espectacular y sensacional. Todos los escuchantes, ya que la tuvieron en un programa anterior, pues van a recordarla inmediatamente. Es una alegría tenerla y me honra que es también mi profesora y una gran maestra de Eneagrama, así que nos va a compartir muchísimo. Gracias, Cris. Un millón de gracias, de verdad. Un placer. Cris- Cristina, antes de entrar en el tema que nos traes y que estamos seguros es interesantísimo, queremos que los escuchantes se acerquen al perfil humano de los profesionales a través de sus vivencias personales. Cristina, cuéntanos algo de tu historia personal, algo que te haya influido en tu crecimiento personal. Cuéntanos alguna anécdota importante de tu itinerario de vida, por favor. Claro, yo os cuento que, bueno, yo soy hija única y he cumplido 51 años el año pasado, ¿no? Aunque no lo parezca. Pero una de las cosas que os quiero decir es que yo he crecido sin ver mucha televisión, pero sí que me han leído muchísimos cuentos. Y yo creo que em, eh, ha sido mi madre me enseñó a leer porque yo iba con montones así de cuentos, cuéntame y cuéntame otro y ponme voces. Y a mi madre, la pobre, se quedaba afónica y me dijo, mira, ¿sabes qué? Te enseño a leer y te lees tú los cuentos, ¿no? Creo que aquí detrás de este leer y de este interesarme por las historias fantásticas o no fantásticas, he sido una fanática de la mitología, por ejemplo, creo que hay un interés humano por conocer las historias de los demás, hay una curiosidad por conocer las historias. Esto me llevó primero a estudiar periodismo y segundo a formarme como terapeuta, ¿no? Creo que al final las historias son algo poderoso. Yo no había hecho nunca no este enlace, ¿no? Este link entre mi amor por las historias y los cuentos y mi amor por las historias y los cuentos de las personas. Y una de las cosas que hacía de pequeña, que tengo un montón de cuadernitos, es que yo reescribía los finales. Entonces creo que también eso es interesante, ¿no? Para las personas que nos dedicamos al acompañamiento, que ayudamos a nuestros clientes, ¿no? A revisar sus guiones y a reescribir su historia, que bueno, hasta el día que nos llaman a filas, pues por supuesto no se puede decir eso de colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy interesante, Cristina. Muchas gracias por compartir
Todo camino personal es una invitación amable a mirarnos y mirar nuestro propio itinerario con otras perspectivas y otras miradas. Cristina, para empezar esta tertulia, ¿qué nos tienes preparado como punto de partida? ¿Hay algo especial que nos quieras contar? Claro que sí, ¿cómo no? Os voy a contar un cuento, que si no, qué mejor manera de empezar, ¿no? Y os voy a contar un cuento de un maestro contador de cuentos que es Jorge Bucay. Es de su libro Cuentos para pensar. Se llama Cómo crecer. Dicen que un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid, y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser tan alta y sólida como el roble. Y entonces encontró una planta, una fresia, que estaba floreciendo y más fresca que nunca. Y el rey le preguntó, oye, ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? Y dijo la fresia, pues no lo sé, quizá siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a ti mismo, a ti misma. No hay posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por ti, o puedes marchitarte en tu propia condena. Qué bonito, muy profundo además. Qué preciosidad. Muy Sí. bonito, la verdad que sí. Jorge Bucay, la verdad que es un absoluto maestro. Tiene cantidad de cuentos muy cortitos, muy sencillos, ¿no? Pero que nos dejan, bueno, mucho aprendizaje, ¿no? ¿Cuánto mensaje llevan ahí dentro? Mucho, mucho. Hay que aprender y a escuchar. Cristina, si volvemos a nuestra infancia terapéuticamente, encontraremos un cuento, una historia o relato que sentimos que nos marcó profundamente y de qué manera percibimos que aún hoy puede seguir influyendo en nuestra forma de vivir o vincularnos. Pues imaginad, ¿no? Esto, Cruella de Vil queriendo despellejar cachorritos de dálmata para hacerse el abrigo a la última moda de pieles. O Mowgli, criado a su suerte por lobos en la selva y le está acosando Shere Khan, el tigre. O Hansel y Gretel abandonados en mitad de un bosque, ¿no? Porque los papás no se podían hacer cargo de ellos y dan con sus huesitos en casa de una bruja que se les quiere zampar, ¿no? Todas estas son imágenes muy poderosas para los niños. Pensad también que en el momento en el que los niños tienen acceso a estos cuentos suele ser un momento al final del día, cuando ya las defensas están bajas, es un momento muy íntimo, es un momento de compartir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el hecho de convertirnos en personitas, de personitas a personas, ¿no? Nacemos bastante desvalidos. Somos unos animales, unos animalitos, unos mamíferos que nacemos bastante desvalidos y nuestro proceso de convertirnos en adulto puede durar hasta décadas, ¿no? Entonces, la manera en la que los niños se van haciendo persona es a través del contacto con los padres, del cuidado, pero también a través del contexto cultural en el que se mueven. Las historias que les cuentan, que nos cuentan, terminan por resonar y terminan por ser de alguna manera el reflejo de las vivencias que estamos teniendo. Hay muchos cuentos, hay muchísimos cuentos, hay cuentos sufíes. Lleva habiendo cuentos desde el año 2000 antes de Cristo en Egipto. O sea que imaginaos si alguien se pusiera a inventariar todos los cuentos que hay en el mundo y todos los que ha habido, ¿no? Pero hay uno que se queda especialmente con nosotros. Entonces, esta es una de las razones por las cuales explorar esos cuentos que se quedaron con nosotros en la infancia, y hablo de cuentos, pero también no podemos dejar de lado que los niños
desde hace ya mucho tiempo, no solamente tienen de referencia a los protagonistas de los cuentos de hadas tradicionales, ¿no? También pensad en dibujos animados o pensad en películas, ¿no? Pensad en este tipo de historias también en formatos audiovisuales, ¿no? Algunos se quedan con nosotros, nos vemos reflejados en el protagonista, quizá porque le estén pasando cosas parecidas a las que nos están pasando a nosotros, quizá porque justo, no sé, pues Hansel y Gretel es una de las clásicas, ¿no? El lobo y los cabritillos, ¿no? Esto de los siete cabritillos, de niños que, por ejemplo, pues se tienen que quedar solos al cuidado de los hermanos, ¿no? Todo ese tipo de cosas, o Peter Pan, ¿no? Hay muchos cuentos que los protagonistas y la trama hay algo que nos resuena dentro de nosotros. Entonces, esto es una de las, podemos verlo en el trabajo que se hace en terapia Gestalt con cuentos, es uno de los elementos que más sirven para explorar, ¿no? A la hora de ayudar a las personas a que puedan poner palabras y conciencia en sus historias y en esos patrones repetitivos que quizá ¿no? les hayan llevado a pedir un acompañamiento terapéutico. Se ve muy rápido el reflejo, ¿no? Además, también se trabaja desde el coaching, se trabaja también con esta herramienta de cuentos, ¿no? Por el tema de los valores, ¿no? Normalmente el protagonista o los protagonistas de los cuentos que se quedan con nosotros tienen una serie de valores que también resuenan con nuestra propia escala de valores, ¿no? Y eso también es otra buena manera de saber dónde empezó todo, ¿no? Dónde se inició toda esta construcción de nuestra psique. Cris, profundizando un poquito en el tema de la importancia de los cuentos en nuestra vida, Ujú. existe la identificación, eso quizás lo tendréis muy estudiado. La identificación es con el personaje principal, puede ser con un personaje secundario, puede ser con el contexto, puede ser con la aventura. Hay distintas formas de identificarse con un cuento, o incluso supongo que hay algunas personas que tienen dos cuentos preferidos. ¿Cómo es esto? Sí, o sea, puede haber un poco de todo. O sea, por lo general, la identificación se da con el protagonista y el antagonista. Aquí ya estamos viendo un poco el trabajo de polaridades, ¿no? Que eso es una de las maneras de abordaje dentro del trabajo gestáltico con cuentos, ¿no? El trabajo de polaridades entre protagonista y antagonista. Pero también con la historia. Tiene mucho que ver con el momento que estén viviendo los niños en el momento en el que acceden a ese cuento. Porque a lo mejor lo que está sucediendo es que hay una persona, ¿no? Hay una persona concreta que está haciendo de madrastra, de rey benevolente, o de hada, o de, ¿no? Está haciendo un poco la figura esta de este protagonista, pero también puede ser la situación. ¿No? Por ejemplo, unos críos que estén viviendo una situación de divorcio en casa y el cuento lo que tiene que ver es la historia, por ejemplo, una historia donde haya un conflicto muy gordo, donde haya una guerra o donde haya enemigos o donde haya una separación, ¿no? También, ¿no? Y por supuesto hay personajes que no son los protagonistas pero que son como un continuo. Estoy pensando en dos muy concretos. Por ejemplo, Pepito Grillo, esa conciencia del cuento de Pinocho, ¿no? Que de alguna manera no es el protagonista, ¿no? Pero es un secundario muy, 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 muy importante. Y luego el hada madrina, el hada azul, ¿no? Ese personaje como benevolente, bueno, salvador, que no está en un solo cuento, no suele ser el protagonista, pero sí que está ahí como haciendo un rol de yo aparezco de repente porque le cantan a una estrella o porque está llorando el protagonista amargamente porque no se puede ir al baile y de repente aparece y entonces estoy pensando, ¿no? en alguna nena o en algún nene que haya tenido un hermanito pequeño, lo que sea, y que de alguna manera, pues como que aparece esta figura de una abuela o, ¿no? Alguien que de repente le empieza a hacer muchísimo caso, ¿no? Y entonces esa magia que tiene ese personaje en las vidas de estos críos
pues hay una profunda admiración y hay un intento de replicar, ¿no? De imitación, que la imitación no deja de ser un homenaje, uno de los homenajes que hacemos las personas, ¿no? Cuando nos gusta algo o admiramos algo a alguien, ¿no? Pero sí, pueden darse muchos tipos de, de Identificación. identificación. Sí, 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 sí. Aunque la más clásica es protagonista-antagonista. Cristina, ¿qué tienen los cuentos que los convierte en esos transmisores tan poderosos de los valores que ya nos has comentado, esos miedos, esos modelos de vida, incluso más que la educación racional o los discursos explícitos? Sí, al final tenéis que pensar que el cuento tiene una estructura muy sencilla, ¿no? El cuento es el planteamiento, el nudo y el desenlace. Esto es un esquema muy parecido a cómo, por ejemplo, se desarrolla nuestro proceso emocional, ¿no? Hay algo que dispara nuestra emoción, la emoción tiene un recorrido dentro de nosotros y luego, bueno, pues hay un acting out, hay una manera de hacer algo con esa emoción, ¿no? Es la estructura del cuento. Tiene también que ver con es algo muy humano, es algo muy ancestral. O sea, está en nuestros genes y en en lo que es ser humano, el hecho de contarnos qué es la vida, cómo es la vida, qué plantas sí, qué plantas no, quiénes somos nosotros dentro del mundo. Esto se ha contado a base de historias. Tenéis que pensar que sí, efectivamente hubo un momento en el que escribíamos, ahora parece que todo el mundo tiene acceso a la escritura y a la lectura, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo la transmisión era oral. Nos contábamos quiénes éramos en el mundo, cómo nos teníamos que sentir, qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Todos los modelos de comportamiento, todas las cosmovisiones y todo lo que éramos nosotros dentro del mundo se ha transmitido de manera oral y se ha transmitido a través de metáforas. De alguna manera, es la forma en la que somos capaces de aprender. Además, aprendemos de una manera como muy sutil, pero muy potente, ¿no? Cuando nos cuentan estas historias de cómo se creó el mundo, ¿no? Cómo se creó, quiénes fueron los dioses, qué les dieron los dioses, ¿no? La mitología está llena de todos estos ejemplos, ¿no? Entonces, hay algo muy tridimensional, si lo queréis llamar así, a la hora de la construcción de la persona. Porque la persona, comentabas antes, ¿no? Que Edgardo es coach sistémico. Las historias no solamente nos hablan del individuo, nos hablan también de todo un sistema, nos hablan también de toda una cultura, nos hablan también de qué es lo que está pasando a estos personajes, dónde están, cuáles son las leyes, es un rey, es un emperador, es una reina, nos hablan de muchísimas cosas. Y hay algo que a través del mecanismo de la proyección podemos ver en nosotros. Ah, vaya, este le está pasando algo muy parecido a mí. A ver cómo lo resolvió este personaje, porque los niños tenéis que pensar, y hablo de los niños porque es cuando la mayoría de los cuentos llegan a nosotros y cuando los cuentos hacen como ese troquel, ¿no? Dejan esa impronta en nosotros. Al final, los niños son pura emoción, todavía no saben cómo tienen que reaccionar a las cosas y no tienen una conciencia de lo que les está pasando a su alrededor. A veces pueden poner palabras, pero cuando haces trabajo de terapia con niños, por ejemplo, todo tiene que ser a base de dibujos, de historia, de proyección de sus historias en muñecos. Esto este es el poder de los cuentos. Los niños pueden ver sus propias historias reflejadas y los pueden ver con un lujo de detalles tremendo, no solamente lo que les está pasando a ellos mismos como individuos, sino a ellos mismos como integrantes de un sistema, con compañeros, con enemigos, con salvadores, con pruebas, ¿no? Todo esto al final deja una información muy poderosa para los niños de saber quiénes son, de saber que incluso los héroes de sus cuentos tienen problemas y que todos los problemas tienen solución.
y que además es verdad que se ha hecho una revisión muy poderosa en los últimos años sobre los mensajes de los cuentos, ¿no? Se han hecho cuentos donde, por ejemplo, os pongo uno muy claro, temas de rol de género. Ahora hay un montón de cuentos donde se habla hay más personajes femeninos para que las mujeres puedan encontrar referentes desde que somos niñas, ¿no? Antes es verdad que había menos y esto es un reflejo de cómo la sociedad también va evolucionando y se toma conciencia de que los niños, o sea, de que los cuentos y las historias a la que accedemos cuando somos pequeños, luego va a tener un eco vamos a ser adultos y nos vamos a llevar todos estos modelos a nuestra adultez, ¿no? Hay un, hay un terapeuta de psicólogo y terapeuta de familia y profe de enneagrama, se llama Marcos Vincelastra, si no me equivoco el apellido, que habla precisamente de esto, ¿no? Dice, o sea, si queréis saber qué tipo de adultos vais a tener en el futuro, revisad los dibujos animados que están viendo, ¿no? Entonces, fijaos si es importante. Y luego además hay otra cosa. A nivel neurológico, estoy pensando en todas estas historias y todas estas historias en formato audiovisual, ¿no? Tal y como están los dibujos animados ahora mismo, que hay un montón de frames por segundo, a nivel neurológico también hacen algo con los órganos de percepción de los niños y el cerebro de los niños, ¿no? Porque les están a veces sometiendo a unos estímulos que no les permiten digerir las historias y no les permiten ah, como aposentar lo que está sucediendo. Hay mucho ruido, hay mucha luz, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta para ya no solo el desarrollo o sea, psicoespiritual y emocional de los críos, sino también a nivel neurológico. O sea, fijaos si es importante el tema de las historias y de los formatos, además de las historias. Ho- Hoy en día, más que nada, Cristina. los formatos tan distintos que hay, ¿no? Y, Exacto. y lo que me perdona, Salvador, me ha surgido una relación bien interesante que te quería comentar. En algunos programas hemos entrevistado a terapeutas de biografía humana de Ujú. Laura Goodman Sí. y nos insistió mucho en la importancia del personaje que representa uno y el personaje que representa la madre y Ujú, que el niño sobre todo vive en ese contexto del personaje que es la madre. O sea, la madre elabora el discurso ujú, con el cual el niño se va a identificar, ¿verdad? ujú. Dice, si la madre te dice, ay, mi hijo, qué bueno que es, mi hijo es educadito, pues el niño absorbe esa idea que es lo que su madre quiere y se convierte en eso. Ay, que este niño me molesta mucho, pues el niño elabora un comportamiento para cumplir un poco las expectativas. Bueno, lo que me surge ahora con lo del cuento es que como que el cuento puede ser para el niño un espacio liberado, un espacio nuevo, para que él pueda fabricar su propio mito, su propia historia, ¿no? Me parece casi como una alternativa de liberación. ¿Cómo lo...? Sí, yo lo veo totalmente, porque al final imaginad que lo que os esté pasando no lo podáis procesar porque sois demasiado pequeños, como le pasa a los niños, no tenéis todavía formada la corteza prefrontal, no tenéis todavía, o sea, a nivel hardware, no a nivel software, a nivel hardware no tenéis todavía formados todos esos órganos, ¿no? Que te permiten abstraerte, entender, analizar. Somos emoción pura. Entonces, el hecho de que en un momento determinado podamos hacer una proyección y podamos ver nuestra historia puesta fuera de nosotros, claro que es un alivio, porque si no es como tener una pelota tremenda dentro de nosotros que no podemos hacer nada con ella, no la podemos escupir, no la podemos digerir, solo nos está atascando. Sí, sí, totalmente. En cuanto a esto que comentas de la madre, es muy interesante. Estaba pensando que tradicionalmente por rol de género, las mujeres hemos sido las encargadas de transmitir los valores a los hijos.
A mí quien me leía cuentos era mi madre. Es verdad que mi padre era un gran lector, un gran aficionado a los cuentos y no le voy a dejar de agradecer nunca el que me introdujera en el mundo de la mitología y en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Son dos de las cosas a las que más les tengo que agradecer a mi padre. Y mi padre me ha contado muchos cuentos, pero en realidad quien más cuentos me contaba ha sido mi madre. Entonces, también la madre hace un poco como de primer filtro, ¿no? De primera selección, de qué cuentos te cuento y qué cuentos no te cuento, ¿no? Entonces, lo que sí que hay ahora una corriente relacionada con esto que habla de que a los niños hay que dejarles también, no hay que dulcificarles tanto las historias a las que les exponemos, ¿no? O sea, si uno lee las versiones primitivas de los cuentos de hadas, ¿no? De los cuentos que luego han salido, se han convertido en películas Disney y tal, son muchísimo más descarnadas, o sea, son muchísimo más crudas y muchísimo más terribles, ¿no? O sea, esto, hay toda una corriente ahora que habla de que a los niños hay que dejarles exponerse a este tipo de cosas, porque de alguna manera, un poco en la línea que comentas, Edgardo, el tema de la liberación, si tú a los niños no les expones a nada, ¿no? No les expones a monstruos, no les expones a finales difíciles, de alguna manera les estás evitando un pequeño ensayo muy seguro para lo que se van a encontrar en la vida, ¿no? En la vida, ojalá nuestros hijos no se fueran a encontrar, ¿no? Encuentren todo un camino lisito, pavimentado, con alfombra roja y que la vida les vaya trayendo nada más que satisfacciones y cosas buenas. Pero nosotros sabemos que esto no es así. Entonces, de alguna manera, el cuento no solamente hace de liberación, sino también de pequeño gimnasio, si lo queréis llamar, para los conflictos y para las dudas y para los problemas adaptados al nivel de niños que se van a ir encontrando en la vida. Y yo creo que esto ayuda muchísimo a temas como, por ejemplo, que son realmente son un problema para las personas que trabajan con adolescentes, el tema de la resistencia absoluta a la frustración, ¿no? Y la inmediatez y el quererlo todo fácil, el quererlo todo rápido. Entonces, oye, vamos a ver, si el pobre Pinocho tuvo que pasar las de Caín por hacer el cabra y hacer novillos y no sé qué, y todo lo que le pasó, oye, pues a lo mejor él también se puede frustrar, el niño que lea Pinocho también se puede frustrar y se puede dar cuenta de que hay que hacer un poquito de esfuerzo para convertirse en un niño de carne y hueso y dejar de ser un muñeco de madera, ¿no? Entonces, creo que hace de las dos cosas. Liberación, por supuesto, pero también entrenamiento y preparación un poco para lo que pueda venir, para las curvas, ¿no? Que la vida siempre tiene alguna curva. Cristina, desde el enfoque gestáltico, ¿qué sucede cuando dejamos de analizar el cuento y empezamos a habitarlo emocionalmente, reconociendo que parte de la historia somos nosotros, que ya has dado algunas pinceladas? Buf, bueno, yo os quería contar un caso. Lo he contado en algún congreso porque me dejó, a mí fue una de las, no sé, esto es una de las cosas que dices, madre mía, ¿cómo nos proyectamos, ¿no? Em, para empezar el proceso de trabajo con cuentos, ya en el proceso ya las personas se empiezan a dar cuenta de por dónde van los tiros, ¿no? De que esto venga, vamos a hablar de tu cuento favorito de la infancia. A ver, cuéntamelo. Ahí empiezan a decir, bueno, qué excéntricos son los de Gestalt. Son súper, súper creativos y súper excéntricos. Venga, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es escribe el cuento tal y como lo recuerdas. Escriben el cuento y ahora ponlo en primera persona. Y entonces les pedimos que se pongan en el papel de protagonista. Ahí ya empieza la cosa a decir, bueno, pues esta soy yo, que mi padre pues se casó con una señora porque mi madre se había muerto y esta señora pues tenía dos hijas. Uy.
aquí ya empieza a ver a sus hermanas mayores, ¿no? Esto es un caso muy concreto, ¿no? Una chica de 30 y tantos años, menos, 30 y pocos años, que vino a terapia por un tema de ansiedad y por un tema de que, bueno, pues que tenía problemas con el proceso de individuación, ¿no? Una mujer que era brillante, la habían fichado en una consultora muy importante, la tía era una mujer de alto potencial tremendo, pero bueno, tenía una familia que la trataban como una niña pequeña, no la dejaban hacer absolutamente nada. Entonces, su cuento era Cenicienta. Entonces empezó a contar el tema del cuento, salieron las hermanas mayores, salió la madre, una madre muy exigente, no era madrastra, pero vamos, madrastrona, o sea, como si lo fuera, ¿no? Entonces se dio cuenta de que la tenían muy pequeña, no es que la tuvieran de criada de las mayores, pero de alguna manera no la dejaban crecer, ¿no? Y era la niña. Entonces, ella hizo todo un trabajo con el cuento, hizo una reescritura de cuento. Entonces, lo que ella hizo fue que cuando llega el momento de ir al baile, ¿no? No hubo madrina. Su Cenicienta se puso unos vaqueros y se fue haciendo carroza stop al baile, al palacio. Se lo pasó fenomenal en el cuarto de baño del palacio, retocándose el maquillaje. Conoció un montón de princesas con las que hizo buenas migas. Y al día siguiente se fue de la casa donde la tenían, su personaje se fue de la casa donde la tenían y dijo que bueno, que se iba a compartir piso con estas princesas que habían sido muy majas y lo primero que hizo fue reclamar su nombre, porque Cenicienta era un mote. Cenicienta era como la llamaban porque estaba siempre entre la ceniza. Entonces fue a reclamar su nombre, se fue de casa y bueno, pues estupendamente allí a hacer lo que ella quisiera con sus amigas. Entonces, esto nos dio mucha risa, nos dio muchas vueltas y lo que sí que os tengo que decir es que a los 5 o 6 meses de esto, le sale una oportunidad para irse a trabajar fuera de España. Y se fue. Se acordó, dice que en ese momento se dio cuenta de que no necesitaba el permiso de ninguna madrina, ¿no? La madre era un poco las dos cosas, la hada madrina y la madrastra, ¿no? Pero que no necesitaba el permiso de nadie para irse, que se fue haciendo no carroza stop, se fue en avión, pero se marchó y a mí me hizo mucha ilusión ver cómo ella al reescribir su propia historia se dio una oportunidad de reescribir su propia vida, ¿no? Esto no es gratis, esto yo lo cuento así como muy fácil y tal, pero esto fue el resumen de un proceso muy largo donde hubo muchas idas, muchas venidas. Esta Cenicienta que estaba reescribiendo su historia tenía un miedo que se moría, pero se atrevió. Y yo quiero pensar que fue porque tomó conciencia de cómo había sido toda su vida esa cosa chiquitita, que no tenía ni nombre, que era la niña, que no valía para gran cosa, y de repente ella se descubrió a sí misma, ¿no? Y fue capaz de contarse su historia desde otro lugar. Para mí es muy emocionante. Siempre que me acuerdo de ese proceso, me pareció una cosa como muy bonita, ¿no? Y hay muchas historias así. Hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, porque es con quien más he trabajado este tema en consulta, muchas mujeres que se han dado cuenta de patrones en relación, por ejemplo, a las relaciones de pareja. Pues me estoy acordando de otra persona que su cuento era Barba Azul y era el tema de los celos y decía, pero ¿cómo voy a ser yo? Y ella no se veía la jovencita, esta última con la que se casa Barba Azul, ¿no? Ella se vio de repente que era Barba Azul, ¿no? Tomar conciencia de eso fue un shock para ella, ¿no? Porque precisamente venía por un tema de trabajar celos, ¿no? Entonces, bueno, como que es una gran oportunidad y una gran vía para tomar conciencia de lo que nos está pasando, igual que cuando éramos niños poníamos fuera, ahora también lo hacemos, ¿no? Es como de alguna manera recuperar este guión inconsciente que lo llevamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Dice Eric Berne, el padre del análisis transaccional, que de alguna manera todos somos príncipes y princesas hasta que la educación nos convierta en sapos, ¿no? Yo creo que de alguna manera el recuperar nuestros cuentos es como ese beso, ¿no? Que nos vuelve otra vez a convertir en lo que verdaderamente somos.
Cristina, nos has relatado como esos cuentos que aparentemente inocentes pueden transformarse con el tiempo en ese guión inconsciente que condiciona nuestras decisiones, expectativas y límites, y que ahí cada uno debemos de aplicarnos o el que nos guste o el que sentamos más afinidad o algo, ¿no? Para que nos marque. Exactamente, o sea, es recordar sobre todo cuando éramos el que más resuena con nosotros. Y si la persona tiene tres o cuatro, siempre le pedimos que empiece por por donde quiera, que la casa se puede empezar, ¿no? En este caso, se puede empezar por donde uno quiera, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma y tarde o temprano llegamos ahí, ¿no? Pero efectivamente, no es casual, no es casual. Entonces si se trata con cariño, con respeto, con mucha curiosidad y con mucha compasión por nosotros mismos y por supuesto cero juicio, creo que es una manera muy interesante de ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué nos estaba pasando allá y entonces para que se nos cristalizara esta historia concretamente, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el ego, tiene mucho que ver con la personalidad, tiene mucho que ver con esas partes nuestras fijas, todas estas, el eneatipo dentro del eneagrama, no tiene mucho que ver porque de alguna manera hay ese momento de congelación, ¿no? Ese momento de tomar la decisión con las herramientas y la sabiduría de los 7, 8, 9 años, ¿no? Que de alguna manera llegamos a la conclusión de que el mundo es así y yo soy así dentro del mundo, ¿no? Por eso es muy interesante hacer un poco el camino a la inversa, ¿no? Como hacían Hansel y Gretel buscando las miguitas de pájaro la primera vez que los abandonan, ¿no? Buscando el camino de vuelta, ¿no? Y esa predisposición que debemos de tener siempre en todo momento para ser receptores y empaparnos como una esponja de esas vivencias que luego nos darán la luz. Exactamente, exactamente. Y es además una manera, como una vía alternativa que hace que nuestras defensas no estén tan altas, ¿no? El cuestionarnos a nosotros mismos, el decir, voy a buscar mis patrones interiores y mi guión de vida. Eso a lo mejor es complicado, pero todo lo que tiene que ver con algo artístico, y los cuentos no dejan de ser una manifestación artística, tienen como esta capacidad, ¿no? De ir como un poco no, es un camino un poco más sinuoso, pero desde luego los dragones que guardan esas puertas hacia adentro de nosotros, yo creo que están más dormiditos o son menos fieros. Cristina, y yendo al eneagrama del cual eres tu maestra, ¿de qué manera nuestro eneatipo se ve reflejado, reforzado, incluso atrapado en determinados arquetipos de cuentos? El héroe, la víctima, el salvador, el que huye, el que sacrifica. Ponnos unos ejemplos, por favor. Claro, pues veréis, como os decía, de alguna manera nuestro cuento tiene que ver con esa parte estática que se nos queda, esta parte rígida, esta parte fijada que se queda dentro de nosotros, ¿no? Y ese piloto automático, ¿no? Entonces, el eneagrama que precisamente habla de 9 pilotos automáticos, 27 si lo cruzamos con los subtipos, no se libra tampoco de esto, ¿no? O sea, tenéis aquí a estos eneatipo uno, ¿no? Con la Bella y la Bestia, o con la Princesa y el Guisante, ¿no? El eneatipo 2, por ejemplo, hay personajes como Wendy de Peter Pan, que es la mamá de todos, la cuidadora de todos, ¿no? Que se va de aventuras y se dedica a cuidar a los niños perdidos, ¿no? Con poco permiso, ¿no? Para vivir sus aventuras como una niña más, parece una pequeña madrecita, ¿no? Peter Pan, por ejemplo, es un personaje que muchos siete se quedan con él, o Robin Hood también es otro de los personajes, otro de los cuentos, otra de las historias donde los eneatipos 7 se ven mucho. Pues aquí tenéis también en el libro de la selva, tenéis ahí el libro de la selva que es un poco personaje, o sea, historia un poco coral, ¿no? Este 9 que es Balú, ¿no? El busca lo más vital, nada, sin preocuparte, ¿no?
y la pantera, ¿no? Como era como muy recta, muy uno, ¿no? Hay personajes ocho, por supuesto, ogros o el sastrecillo valiente, ¿no? Está lleno de... en el eneagrama, una de las maneras también de acceder a nuestro eneatipo tiene que ver con el cuento y tiene que ver con los arquetipos, ¿no? Y tiene que ver con estos personajes que se nos quedan. También dentro de los cuentos se ven bastante el tema del instinto, ¿no? O sea, está Ricitos de Oro, ¿no? Que quiere probarlo todo, que quiere sentarse en todas las sillas, que quiere dormir en todas las camas, ¿no? El trabajo con cuentos es muy interesante para ver también otra cosa, desde dónde lo cuentas, porque es curioso y por eso se le pide a la persona que escriba el cuento como lo recuerda, porque tenemos una tremenda memoria selectiva y esto también tiene que ver con cómo somos nosotros, con qué nos quedamos y con qué no nos quedamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, La Bella y la Bestia, ¿no? Este personaje uno o Barba Azul, este personaje 6, ¿no? Con la sospecha y el poner pruebas a las mujeres con las que se iba casando, ¿no? O sea, la verdad es que es una buena manera para tomar conciencia de cuál es nuestro eneatipo, de cuál es este guión de vida que se nos ha quedado cristalizado y luego además una buena manera de contárnoslo desde otro lugar. Además, como tenemos, como el enneagrama no deja de ser un mapa, no podemos hacer esa reescritura de guión siguiendo o sea, como escribir con una pequeña, como dice mi hijo, una pequeña pauta debajo, ¿no? Unas rayitas para no torcernos, ¿no? Podemos, tenemos acceso a la información de las virtudes de nuestro tipo, de las ideas santas, de la parte más saludable de cada uno de los eneatipos. Esto nos puede ayudar a reescribir nuestro cuento, ¿no? Podemos tener esa música de fondo de las altas cualidades de los tipos a la hora de reescribir nuestros propios cuentos, ¿no? Incluso también jugar con los personajes, incluso también jugar con los personajes, ¿no? ¿Qué le hacemos a una Cenicienta, ¿no? Que puede ser este personaje 4 esperando que venga la hada madrina y que la salve, nada, 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 nada. Vamos a jugar con su flecha uno, vamos a jugar con este triángulo que forman uno 4 y 7 esta tríada de la frustración y vamos a hacer que Cenicienta se divierta sin más y no se tome tan en serio y no esperar a ser tan especial, ni tan mágico todo, ni nada por el estilo, ¿no? Hay muchísimas maneras de que el eneagrama y el trabajo con cuentos se apoyen mutuamente. Todo en beneficio de que podamos alcanzar mayores cotas de conciencia, que en realidad el trabajo del eneagrama va destinado a eso, ¿no? A que seamos cada vez más conscientes. Cristina, cuando empezamos a tomar conciencia del guión que hemos estado representando durante años, ¿qué aparece con más fuerza? ¿Alivio por comprendernos, miedo a cambiar o resistencia a soltar lo conocido? Uy, pues todo a la vez. Yo creo que al principio es un poco como el proceso de duelo, ¿no? O sea, hay un shock inicial de, ay Dios mío, toda la vida me he estado comportando como esa bella durmiente, esperando a que venga alguien a darme un beso y me despierte, ¿no? Pues hay sorpresa. Después de la sorpresa hay personas que se resisten y aparece la defensa, ¿no? Porque de alguna manera nos estamos dando cuenta de que esto es entrar, ¿no? O sea, esto es quitarnos el exoesqueleto y dejar expuesta una parte muy blanda y muy vulnerable de nosotros mismos. Y aunque paguemos un proceso de terapia, el ego se resiste a morir, ¿no? Se resiste a quedarse sin trabajo, ¿no? Entonces no nos quiere así conscientes rápidamente porque se queda sin trabajo, ¿no? Entonces aparece esta negación, aparece este dar vueltas, ¿no? Y confusión también, porque aparece la tristeza, aparece la culpa de toda, culpa y tristeza y enfado muchas veces con nosotros mismos, de cuántas veces hemos hecho de lo mismo, cuántas buenas oportunidades hemos perdido
qué diferente podría haber sido nuestra vida si hubiéramos sabido esto antes, ¿no? ¿Cuántos disgustos me habría ahorrado? ¿Cuántas cabezas no hubiera cortado? ¿Cuántas, no? Esto es inevitable. Pero lo que emerge al final es, como todos los procesos de duelo, emerge la aceptación. Emerge el darnos cuenta de que ese guión de vida, ese cuento que se quedó fijado y cristalizado en nosotros, eh, tuvo una razón, fue la manera en la que mejor pudimos y supimos defendernos de lo que nos estaba pasando, que siempre todos y cada uno de nosotros hacemos lo mejor que podemos y sabemos con los recursos que tenemos y que al final, si esto nos ha traído hacia un lugar de búsqueda, hacia un lugar de tratar de vivir mejor, de vivir más conscientes, de no querer seguir tropezando en la misma piedra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, si eso nos ha traído hasta ahí, pues bienvenido sea, ¿no? Pero es verdad que tenemos que hacer todo este baile, todo este proceso, hasta que al final aceptamos qué es lo que somos, ¿no? Y además es curioso, ¿no? Porque aquí, aquí tiro de la teoría paradójica del cambio, ¿no? Que realmente cambiamos cuando aceptamos lo que somos. Las cenicientas dejan de ser cenicientas cuando aceptan y se dan cuenta de que eso es lo que han sido. Entonces tienen oportunidad de ser otra cosa. Los Robin Hood, los Peter Pan, eh, las bellas durmientes, las madrastras, los ogros y las brujas y las princesas. Y al final, una vez que aceptamos que este ha sido nuestro guión de vida y que nos sirvió, pero que al igual que ya no nos ponemos los zapatos de cuando teníamos 7 años, ahora hay que revisar e irnos de compras si es necesario, ponernos unos que nos sirvan, pues creo que eso también es una cosa que es, bueno, es parte del crecimiento, ¿no? No insistir, sino, ni insistir ni resistir, sino aceptar y darnos cuenta de quiénes somos ahora, ¿no? Creo que es interesante el que seamos capaces de ponernos frente a un espejo que no nos deforme y que no nos diga, como el espejo encantado de la madrastra de Blancanieves, que no nos diga lo que queremos oír, ¿no? Cristina, ¿qué riesgos y qué posibilidades se abren cuando dejamos de vivir según el cuento heredado y empezamos a escribir nuestra propia versión de la historia? Ujú. Empezaré con los riesgos porque, claro, em, dice la sabiduría popular que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, en todo momento y en todo proceso de cambio, cuando nos damos cuenta de que este guión, este cuento que nos hemos estado contando y que hemos estado representando una y otra vez en nuestra vida ya no nos sirve, lo primero que emerge es mucho susto. Hay un riesgo es lo que llamamos el impasse en Gestalt, ¿no? O sea, ya has soltado lo de antes, pero todavía no has agarrado lo que viene después. Y hay un momento como de confusión, hay un momento de no saber por dónde voy a tirar y eso puede resultar muy angustioso, porque las personas funcionamos bien en la bonanza y en lo horrible. En el no sé, en la incertidumbre funcionamos regular, ¿no? Entonces, es un momento que también si lo sabemos reconocer y lo sabemos respirar y lo sabemos sostener, nos damos cuenta de que es un vacío fértil. Es vacío, pero es fértil. Todas las posibilidades se abren delante de nosotros, ¿no? Entonces no hay ninguna materializada, no hay ninguna que se haga figura especialmente, pero todas las posibilidades son posibles, ¿no? Entonces, hay ese riesgo de pasar una temporada un poco rascándonos la cabeza y no reconociéndonos y además nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno nos exige que si hemos sido toda la vida princesas, pues que no nos dejemos la corona en casa, que si toda la vida hemos sido cenicientas, pues que sigamos siendo las cenicientas de casa. Y el entorno nos va a intentar como volver al redil, ¿no? Hacer que volvamos al redil. Entonces, son momentos que pueden resultar muy angustiosos y de ahí la labor que hacemos las personas que acompañamos a personas en estos trances, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Lo que viene después es darnos cuenta de que nosotros somos
no un personaje en el cuento, somos los que escribimos nuestra historia, somos los autores del cuento y podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestro cuento, podemos hacer lo que queramos, podemos mandar a la Cenicienta a las Bahamas o la podemos dejar en el Valle del Jerte disfrutando de los cerezos cuando llega la floración. O sea, que podemos hacer lo que queramos y cuando nos damos cuenta de eso, creo que aprendemos a ser responsables, porque, claro, no es lo mismo mandar a la Cenicienta a un sitio que a otro, y es una manera de poder vivir con más libertad y con menos sensación de esto es lo que hay, esto es lo que, ¿no? Como en el cuento de Bucay del elefantito encadenado, no puedo, no puedo y nunca podré. O sea, este es mi destino por siempre jamás. Cuando te das cuenta de que nosotros tenemos posibilidad de escribir las líneas y cambiar la trama y los finales de nuestras historias, se produce una liberación, ¿no? Este es el milagro de poder hacernos cargo de nuestras propias vidas, que no es fácil, que siempre parece que es mucho más fácil que nos den un personaje y repetirlo y actuarlo, es más cómodo, pero desde luego muchísimo más saludable. Cris, si hoy pudiéramos reescribir nuestra vida con más conciencia, respeto y amor hacia quienes fuimos, ¿qué parte del cuento agradeceríamos y qué parte nos atreveríamos por fin a transformar? Pues yo diría que para mí yo dejaría el inicio, no cambiaría mucho los inicios del cuento, simplemente ampliaría lo que está pasando, buscaría más información sobre los inicios, ¿no? El Érase una vez, ¿no? ¿Qué pasó ahí, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, saber qué, ¿no? ¿Qué les ha pasado, ¿no? A estas personitas, a esta Cenicienta, ¿qué le pasó a la mamá de Cenicienta? ¿Qué le pasaba por la cabeza al padre de Cenicienta para casarse con semejante señora? Yo qué sé, ¿no? ¿Qué le pasó a la madrastra para llegar a ser como es, ¿no? Ahí ahora estoy pensando, por ejemplo, en las películas que se han hecho de Maléfica, ¿no? De la villana de La Bella Durmiente, ¿no? Donde de repente uno empieza a tener más información y más contexto de lo que fue la vida de la villana, o de Cruella de Vil, que también se ha hecho una película sobre contar la historia de Cruella de Vil, de cómo se hizo Cruella de Vil, ¿no? ¿Qué le pasó ahí, ¿no? Y de repente podemos empezar a empatizar un poquito más con las historias, ¿no? Pero en cualquier caso, sin tocar mucho los principios, a mí sí me gustaría como averiguar más y desde luego tenemos que reescribir nuestros cuentos poniéndonos en un lugar de protagonismo, no siendo los secundarios de nuestras historias. Porque ponernos en un lugar de secundario de nuestras historias nos quita responsabilidad, nos quita fuerza, nos quita la posibilidad de realmente convertirnos en adultos de la especie, ¿no? El decir, mira, lo que suceda, lo que deje de suceder, yo no soy una hoja al viento, pobrecita, que me llevan y que me traen. No, a mí no me relega nadie a este sitio, no, yo tomo mis decisiones. Y creo que eso nos puede ayudar mucho a, a, no sé, a pisar de otra manera, ¿no? A pisar el mundo de otra manera y también a ser más empáticos, a darnos cuenta de que yo tengo mi historia, de que yo he llegado hasta aquí por las razones y me ha pasado lo que me ha pasado, pero es que los demás tienen también sus historias. Y creo que también esta es una buena actitud, el sentir curiosidad y respeto por nuestras propias historias y curiosidad y respeto por las historias de los demás. Creo que eso redundaría en que fuéramos menos enjuiciadores de los demás y que las relaciones y la comunicación fuera diferente. Es cuéntame tu historia que me interesa, ¿no? Qué Eh, bonito, qué bonito. Cristina, ¿nos puedes recomendar algún trabajo o dinámica con los cuentos? ¿Alguna forma de trabajar para que nuestros escuchantes se lleven una práctica de esta preciosa tertulia? claro que sí. Pues os comparto brevemente el protocolo de Gestalt, que lo que pide a la persona es que identifique qué cuento de su infancia
pues era cuento, historia, personaje, pero si es un cuento, o sea, si es una historia, mejor, ¿no? Una historia con un poquito de trama, mejor, ¿no? Que lo identifique, que lo escriba, que una vez que lo escriba lo lea, que lo reescriba en primera persona, que lo vuelva a leer. Y a partir de ahí, eh, pues por ejemplo, que haga un trabajo de contar el cuento desde el protagonista, que ya lo ha hecho, y desde el antagonista, que identifica al antagonista para que trabaje un poco en las polaridades, que haga un inventario de valores del protagonista. Oye, ese protagonista, ¿qué valores tenía? ¿Qué le parecía más importante? ¿Qué le gustaba? ¿Qué no le gustaba? ¿Cómo sabes tú que le gustaba eso o no le gustaba eso? Un poco como ponerle un poquito la lupa, ¿no? Acercarle un poquito la cámara a ese personaje para verle un poquito mejor y sobre todo ver qué tiene que ver eso con mi propia historia, qué tiene que ver eso con mis valores, qué tiene que ver eso con mi historia y luego jugarle, bueno, ¿y qué pasaría si de repente, ¿no? Pues esto que os he contado, ¿qué le pasaría si de repente Cenicienta, en lugar de que venga la hada madrina a ponerle un vestido estupendo y mágico, se ponga vaqueros y se vaya al palacio ella sola? ¿Qué pasaría? ¿No? Jugar también, o darle también un final alternativo. ¿No? Todo ese tipo de cosas, pero tiene que haber este punto de partida. Elijo cuento, lo escribo y lo escribo en primera persona. Qué profundo. Te dejamos los micrófonos para que te dirijas a los escuchantes. ¿Qué mensaje le darías como resumen de esta interesante tertulia? Pues os voy a compartir una frase de un señor que era muy listo, muy listo, muy listo, que era Albert Einstein, que decía que si queríamos que nuestros hijos fueran inteligentes, les dejáramos leer cuentos de hadas, y que si queríamos que fueran más inteligentes, les dejáramos leer más cuentos de hadas. Así que os animo a sentir curiosidad y a volver, ¿no? A releer los cuentos de vuestra infancia para a ver qué sucede y seguramente vuestros niños y niñas interiores se van a poner muy contentos. Seguro que sí. Cristina, cuéntanos para los escuchantes interesados en tu trabajo, ¿cómo pueden contactar contigo y desde qué herramientas ayudas a las personas? Ujú. Sí, pueden encontrarme en mi página web www.crismorenocoaching.com, en Instagram, Cris Moreno Coaching también. Mi trabajo con Enneagrama pues lo desarrollo en la escuela de Enneagrama centrado en la persona. Pertenezco al equipo de Concha Moreno, con Iván Hurtado y Concha. Y también mi podcast, Las Nueve Puertas del Enneagrama, por si quieren escuchar temas más específicos de Enneagrama. Yo trabajo con terapia Gestalt, trabajo con Enneagrama y trabajo con coaching. Esas son mis tres herramientas para hacer acompañamientos. Nosotros también lo pondremos en nuestras redes para que la gente también pueda contactar con vosotros. Muchas gracias, Cristina, por todo lo que hoy nos has compartido. Gracias por tu mirada, por tu sensibilidad y por abrir espacios de reflexión que nos invitan a mirarnos con más honestidad y más profundidad. Ha sido un verdadero regalo contar contigo en este programa. Te esperamos, sin duda, en un nuevo encuentro de Todo Cambia, porque ya formas parte de este equipo que cree que la paz comienza dentro y que se construye acompañando, ayudando y promoviendo el desarrollo de la conciencia en todas las personas que eligen dar ese paso. Gracias por caminar con nosotros en este propósito. Amigos, amigas de Totum Revolutum, Cristina Moreno Saiz, una profesional de la transformación. Desde Todo Cambia te animamos y te acompañamos en esta maravillosa aventura. Quisiera terminar esta hermosa tertulia con unas frases significativas. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Gustav Jung. El ser humano no es solo lo que es, sino también lo que puede llegar a ser cuando toma conciencia de sí mismo. Víctor Frankl. No somos la historia que nos contaron, sino lo que nos atrevemos a narrar cuando despertamos. Eduardo Galeano. Amigos, amigas, sigan en Todo Cambia. Muchísimas gracias nuevamente, Cristina.
de corazón por esta maravillosa tertulia. Y también muchas gracias, Edgardo. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.